Bueno, vamos a hablar de la transformada de Fourier. ¿Qué es la transformada de Fourier? Nos permite transformar cualquier función periódica o no periódica al dominio de la frecuencia, es decir, a una suma de senos y cosenos. Lo que tenemos que entender principalmente es que vamos a representar una función que originalmente se encuentra en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y obtener mayor información de este sistema. Como podremos observar, tenemos nuestra función original, que es nuestra f de t, que será transformada a una función en un nuevo término, que será en el término de omega, en el cual será nuestro f de omega, a partir de nuestra integral de menos infinito a infinito por nuestro f de t por el exponencial, donde estará la suma de senos y cosenos. Será representada por nuestro Euler, que matemáticamente sabremos que se puede representar en suma de senos y cosenos. Después de ver esto y entender bien la transformada, sabremos que podemos tener una antitransformada de Fourier, en la cual regresaremos del dominio del tiempo, que será nuestro f de t, a partir de nuestra transformada, la que hemos tratado, que será nuestro f de omega. ¿Esto qué nos define o qué nos significa? Bueno, como podremos ver, tendremos nuestra función inversa de nuestra transformada, o sea, la función inversa de nuestra función normal o de nuestra transformada será igual a nuestra función principal. ¿Esto en qué nos refleja o qué se puede ver a partir de esto? Bueno, podremos ver que tiene su bitoidalidad. ¿Y qué significa esto? Que podremos ver que una función en el tiempo es equivalente al dominio de la frecuencia. Para entender esto un poco mejor, vamos a partir de que hay dos dominios, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. El dominio del tiempo ya lo conocemos. Este es el que un suceso va variando en el tiempo. Por ejemplo, en esta gráfica voltios versus tiempo, tenemos que una señal va variando en el tiempo. Pero esta misma información la podemos representar en el dominio de la frecuencia. En el eje Y representamos la potencia de la señal y en el eje X la frecuencia. Esto es el dominio de la frecuencia. Estamos dando la misma información, solo que de diferentes maneras. Una vez entendido esto, tenemos estas dos gráficas representadas en el dominio del tiempo. Si sumamos estas dos gráficas, obtenemos la siguiente gráfica. Pero sabemos que esta señal también la podemos representar en el dominio de la frecuencia, de esta manera. Esta señal resultante, como lo sabemos, es una suma de senos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier señal, así no sea un seno, se puede representar como una suma de senos. Esto es lo que nos dice Fourier. Cualquier señal está construida con senos. Entonces sabemos que cualquier señal, por muy rara que sea, se puede representar como una suma de senos. Por ejemplo, en esta señal, que son triángulos, tenemos que entre más frecuencias sumemos, más nos vamos a acercar a la gráfica original. Aquí lo podemos observar. Igualmente en esta señal de cuadrados. Entre más frecuencias sumemos, vamos a acercarnos al original. Lo mismo con el ruido. Esta es una señal de ruido. Y vamos a ir sumando frecuencias hasta que tengamos una señal parecida a la original. Y esta es su representación en el dominio de la frecuencia. ¿Y qué pasaría en el caso de que no tengamos una señal periódica como las anteriores? Bueno, ahí sabemos que la señal va cambiando, por ende, su representación en el dominio de la frecuencia también. Entonces, la gráfica del dominio de la frecuencia o espectro es una visualización de las ondas puras que están mezcladas dentro de una vibración más compleja. Mientras que estamos acostumbrados a la gráfica de cómo está vibrando el aire, en un espectro vemos qué tipo de ondas, qué frecuencias están dominando, en lo que estamos escuchando, claro. Dicho en términos matemáticos y volviendo a la ecuación de la transformada de Fourier, de una forma sencilla nos está diciendo, dime en este segmento de vibración todas las ondas que la conforman y cómo es relevante es cada una en función de su frecuencia. Habiendo visto ya cómo funcionan las ondas en función de su frecuencia,
con su frecuencia fundamental y sus armónicos y eso. ¿Eso para qué me sirve? ¿En qué me ayuda? Bueno, mostremos un ejemplo sencillo en cuestión del dominio de la frecuencia donde me aparece el ancho de banda, que es la extensión de la frecuencia. Por ejemplo, a mayor ancho de banda, o sea que contengo más armónicos, más se parece mi onda a la original, por ende mejor calidad. De ahí, por ejemplo, las llamadas telefónicas, que suele pasar una situación peculiar siempre. Típico, hablas con alguien, te pide su número, en la noche llamas, contesta y te pregunta después de hablar quién eres. Hombre, no reconoció tu voz porque el ancho de banda de una llamada telefónica se corta, por ejemplo, a los 3000 kHz, a los 3 kHz, perdón. Mientras que el ancho de banda audible para una persona está entre los 20 Hz y los 20.000 kHz. Claro, mucha información de tu voz se pierde. De ahí también que varios dispositivos graben mejor sonido que otro. Una vez entiendes cómo funciona todo esto, puedes hacer ingeniería inversa, o sea, artificialmente originar ondas de distintas frecuencias y combinarlas formando sonidos más complejos, aplicando lo que vendría siendo la transformada de Fourier inversa, que en forma sencilla nos dice suma todas las ondas de la manera que te digo. Fourier nos dice que cualquier onda, por rara que sea, se puede formar a punta de sumar ondas sinusoidales. Pero vuelve la pregunta, ¿y eso a qué me lleva? ¿A qué me sirve? Miren este ejemplo. Si tengo varios parlantes, por ejemplo, y cada uno me genera una de estas frecuencias, al tiempo sonaría algo así. Suena como una campana. Hemos creado el sonido de una campana de forma artificial sumando sonidos más simples. Hemos sintetizado. Y eso van los sintetizadores, que en su momento, no hace muchos años, fue una gran revolución en el campo de la música, por ejemplo. Avanzando tanto que en este momento hay cosas como esta. Entendiendo esto, se abren muchas puertas al tener esta herramienta tan poderosa.